oramos, los hijos tuyos oramos, cosas grandes suceden, estruendos suceden, justicia sucede. Señor, oramos por justicia, por lo mejor para nuestra Argentina y declaramos, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo llevándonos a un mejor Argentina, a un mejor lugar, en el nombre de Jesús, amén. Y los que creemos decimos amén. Dios les bendiga, pueden sentarse, creo que ya saludaron a sus vecinos. Yo tengo esta costumbre del saludo, entonces todavía lo tengo allí implantado, ¿cierto? Bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos saben que es así? Hoy estamos celebrando, el domingo pasado, los que se dieron, espero que se habrán dado cuenta, tuvimos un invitado, Juanito, que hoy está de cumple. ¿Dónde está Juanito? Se nos fue. No, está trabajando. Entonces, un aplauso para Juanito. ¡Vamos, Juan! Nuestros primeros 33, realmente un hijo en la fe, un hijo que nos ha visto en todas los escenarios posibles. Entonces, realmente es yo creo que es uno de los que han podido tomar la visión y nos ha seguido. Hay aquellos que siguen, ¿cierto? Y hay aquellos que miran. Espero que ustedes sigan, no miren, ¿cierto? Algunos miran, se sientan y está bien, pero los que siguen realmente son los que van a obtener aquello a quien siguen, ¿sí? Cuando miramos perdemos mucho tiempo, pero cuando seguimos hacemos cosas y obtenemos cosas. Entonces, él es un hijo que sigue. Entonces, bueno, tuvimos un fin de semana maravilloso. Dios se movió de una forma extraordinaria. Espero el pastor nos va a contar. Yo solo le digo gracias por sus oraciones, gracias a todos los que estuvieron allí pendientes de nosotros, de nuestros hijos, a nuestro grupo de áreas de ministerio, que sin ellos no podríamos hacerlo todo lo que Dios hace a través de nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Amén. Creo que no tengo más anuncios. Vamos a empezar con la enseñanza. Como hablábamos, nosotros en esta iglesia nos gusta honrar, ¿sí? ¿Por qué? Normalmente el ser humano no le gusta honrar, pero nosotros nos gusta lo que a Dios le gusta. Entonces, amamos lo que Dios ama y Dios le gusta honrar, y la palabra de Dios dice que al que honra, honra. Y hoy vamos a honrar a todos los padres de mi lugar y a las mamás. Muchas veces decimos, bueno, el día del padre es muy lindo, pero yo le preguntaba, no sé si vieron el programa de radio, el programa live en Facebook, y yo le preguntaba a una mamá, ¿tú qué sientes el día del padre? Sí, me pregunto, ¿qué siente una mamá, que es una mamá y papá, en el día del padre? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes? Porque como que todo, ay, feliz día del padre, y uno de mamá decir, oigan, ese papá, sí, no es papá, es un padre ausente, o tal vez no tiene papá, qué sé yo. Entonces, qué bueno que ese día no se transforme en tristeza para aquella persona, para aquella mujer que está tomando no solamente el rol de madre, sino toma el rol de padre. Obvio, yo sé que no lo va a llenar, porque un papá es un papá y tú eres hombre o eres mujer y no lo vas a poder llenar, pero están haciendo un doble trabajo, ¿cierto? Entonces, qué bueno que ese día no sea un día de tristeza, sino un día de gozo, de alegría, de decir, oye, 2 por 1, estás haciendo algo increíble, qué bendición, te amamos, te bendecimos y Dios está alegre contigo. Entonces, hoy estamos celebrando el Día de los Padres y el Día de la Mapá, que es mamá y papá. Porque realmente en Latinoamérica y en todo el mundo estamos llenos de mamás. Estamos llenos de mamás, de madres que son también cabezas de familia, que son papás, ¿sí? Y hoy mi mensaje, el mensaje que el Señor me dio, se llama un padre como Dios manda. Un padre como Dios manda, o en su caso, una mamá como Dios manda, ¿cierto? Entonces, yo le estoy hablando a usted padre, pero también al hijo le voy a hablar, y también a la madre que es papá. En la palabra de Dios, en 2 de Corintios, a capítulo 6, versículo 18, dice la palabra, yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Dios te está diciendo a ti, y me está diciendo a mí, yo seré tu padre. Amén. Ahora, Él lo prometió.
Él será mi Padre y Él nunca miente y Él nunca me va a abandonar. En la palabra dice que aunque te dejare tu padre, tu madre, ahí está hablando de padre y madre natural o en la carne, aunque te dejaran tus hijos, aunque te dejara todo el mundo, yo estaré contigo. Yo te levantaré, te resguardaré. O sea, cualquiera te puede dejar. Cualquiera, a veces tenemos muy altas expectativas de la gente y ese es el problema, no deberíamos tener expectativas tan altas, así no nos sentimos defraudados. Pero ¿cómo determinar eso, no? Eso es otra prédica. Bueno, el tema es que nosotros entendemos que todos nos pueden fallar, todos, porque somos humanos, erramos, estamos en un proceso de madurez que aún no hemos llegado a una madurez ni perfecta ni medianamente, pero Dios dice, así todos te vayan a echar, así todos te menosprecien, yo nunca lo haré. Y Él es mi Padre. Entonces, refugiémonos siempre en quien sí debemos refugiarnos, que es en nuestro Padre. Ahora nos convertimos en padres. Ahora tú eres papá, ahora tú eres mamá, ¿cierto? Y decimos, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cierto? ¿Yo qué hago para enseñarle a mis hijos? Ahora me encuentro con que tengo hijos, me encuentro con que debo enseñarles la palabra, me encuentro que debo sacarlos adelante y tal vez cuando son pequeños es más fácil, tal vez ellos nos creen, tal vez nos siguen, pero mientras van creciendo su noción y su vista va cambiando. ¿Cierto? Y nuestros problemas pequeños se están volviendo problemas más grandes y nos enfrentamos con cosas más difíciles y tal vez no sabemos qué hacer, ¿cierto? Ahora yo te voy a decir qué debemos hacer por medio de la palabra. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, grábalas de ellas cuando estés en tu casa, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Esta palabra me encanta porque es algo. Cuando te dice acuérdate, cuando te dice grábate, memorízate, está bien, tú te lo memorizas, pero cuando te dice grábatelas en el corazón, Dios te está diciendo allí mételas en lo profundo y es muy difícil borrar cosas que tu corazón están allí. Allí viene también el perdón, allí vienen cosas que cuando están grabadas en el corazón es muy difícil. Entonces qué bueno, qué sabio es Dios y mire que le está diciendo todo tiempo, como papás, como mamás, debemos estar diciéndoles a nuestros hijos todo el tiempo que es el favor de Dios obrando en nosotros o en los otros. Bueno, por ejemplo, el niño dice, wow, mira ese youtuber, tiene 50,000 vistas, tiene 1,000,000 de likes, no sé, whatever. Y nosotros podemos decir, mira, pero ese es el favor de Dios en él. ¿Por qué habla tan bonito? No sé, es un regalo que el Señor le dio, que pronto ni cristiano es, pero son regalos de Dios. ¿Me hago entender? Entonces cuando empezamos a hablarle a los hijos y sabemos que todo don perfecto, toda buena dádiva, viene del Padre de las luces, que es nuestro Dios que viene del cielo, y le mostramos eso a nuestro hijo, le estamos hablando de la palabra todo el tiempo. No lo hagamos cosas tan espiritual. A veces pensamos que de Dios solamente le podemos hablar en la iglesia o cuando estamos orando en casa. No. Cuando estás caminando, acá te lo está diciendo, cuando te levantes, cuando te acuestas en los postes de tu casa, en todo momento, amén. Ahora, lo que le decía, todo lo que está grabado en el corazón difícilmente se borra. No sé si usted ha olido, no sé, el aceite de coco o ha escuchado una canción y lo transporta a ese lugar, ¿cierto? Yo quiero que mis hijos tengan tan grabada la palabra de Dios o esa presencia de Dios que ellos puedan discernir cuando Dios está en un lugar, discernir y decir, esto no es de Dios o esto es de Dios, esto está bien, ¿cierto? Pero eso solamente se ocurre cuando está grabado en sus corazones. ¿Qué significa la palabra papá para ti? La palabra papá para mí hoy significa amor, bondad, cuidado, protección,
ánimo, disciplina, perdón, provisión, interés, enseñanza. Eso es lo que significa hoy la palabra papá para mí. Pero antes, mucho antes de conocer al Señor, esto significaba para mí la palabra papá. Significaba abandono, infidelidad, abuso, control, manipulación, violencia, enojo y escasez. ¿Cómo puedo pasar de ese significado a este otro? Pues porque conocí a Jesús, ¿cierto? Y conocí el verdadero valor de ser un padre viendo a mi esposo siendo un padre. Yo soy una hija de una mamá, ¿cierto? Yo crecí sin un padre, igual que nuestro pastor sin un padre, pero para mí realmente yo no tuve ninguna visión de padre o ningún alguien que pudiera yo decir es mi papá. Tuve un abuelo, pero lo tuve hasta los 13 años, y después ya no tuve más. Tuve mi tío, pero vivíamos lejos. Por decirlo, mis tíos vivían en Córdoba y yo vivía en Capital, entonces realmente la conexión era muy poca, y con mi padrastro tuvimos muchas situaciones en las que yo nunca tampoco lo vi como ni lejano papá. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, cuando conocí al Señor, muchos de nosotros conocimos a un Señor muy, como nosotros, bien asustados, pensando que nuestro papá era como papá Dios. Entonces decimos, mi papá es ausente, Dios es ausente, pero Dios es bueno, Dios es lindo, y no entendíamos. ¿Y cómo logramos entenderlo? ¿Cómo logra una persona que no tiene el conocimiento de un buen padre entender que Dios es un buen padre? Teniendo comunión con Él, conociendo a Jesús. Ahora, yo te digo a ti, o le digo, si tienes a alguien que le pase lo mismo, háblale, dile, dale una oportunidad a Jesús, dale una oportunidad a Dios a que tú lo puedas conocer y saber que ese Dios Padre hermoso que está en los cielos es muy diferente al Padre que tú tienes o a la visión de Padre que tú tienes. Amén. Y cuando eso pasa, todo cambia. Y tú ya lo miras con perdón, tal vez a ese padre ausente, lo miras con misericordia, pero entiendes que hay y pueden haber buenos padres. Por eso yo le digo a los jovencitos, tengan cuidado antes de pensar en un matrimonio o en un noviazgo. Siempre piensen que la voluntad de Dios es un matrimonio con papá y mamá. Que no termines tú siendo papá, o que tengas un esposo, aún un padre, pero que sea ausente, que vea a sus hijos crecer horizontalmente, que se la pase trabajando o se la pase haciendo otras cosas. Amén. Entonces, eso es el papá. Ahora, en la Biblia hay muchos ejemplos de buenos hijos y malos hijos, y depende muchas veces de los papás. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos. Hoy vamos a ver un ejemplo de la maldad de unos hijos. Los hijos de Elí, del sacerdote Elí, se llamaba Ofni y Fines. Parece un cereal, ¿cierto? Pero no eran ni parecidos, ¿cierto? Pero entonces estos hijos eran hijos que tenían mucha maldad. En 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo leo esto y yo digo, aquí algo no funciona. Primero, son hombres. O sea, no está hablando de niños. Segundo, están diciendo, son impíos, o sea, nada que ver con Dios, y tampoco tenían conocimiento de Él. ¿Quién debía implantar el conocimiento de Dios a esos dos hombres? Su padre. ¿Y el padre era qué? Sacerdote. Yo creo que él era un buen sacerdote, pero fue un muy mal padre. Fue un padre ausente. Fue un padre que no estuvo con ellos. En el versículo 16 vamos a ver más cosas de este padre. Dice, y si el hombre le respondía, acá hablan de los sacerdotes, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él le respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Amén. Ese es el versículo 17. Acá veo otra vez, están en el templo y la grosura era la ofrenda que se traía a Jehová. Se traía a Dios la ofrenda que era la grosura de los carneros. Cuando mataban al carnero, lo que era lo más grueso, la grasa era para Dios. La quemaban, que era el olor fragante. ¿Qué pasaba? Fines y bueno, estos dos hombres llegan y decían, no, dámela a mí. Esa es para mí. Y los sacerdotes decían, pero no, dámela a mí. Y fíjese que a mí me causa curiosidad que Jehová, acá Dios está hablando de las ofrendas. Y dice el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grande. No está hablando de alabanza, no está hablando de que ellos estaban fornicando, estaban haciendo, no, estaban hablando de que tomaban de las ofrendas. Wow, ¿cierto? No estoy en mi tiempo de ofrendas, pero Dios también está hablando acá. Ahora, es como si nuestro hijo, yo hablaba de este ejemplo, con nuestro hijo Samuel dijera, no, deme la ofrenda. Y le dice a la tesorera, deme la ofrenda, pero deme el sobre más grande y ese es para mí. Y que la tesorera diga, está bien, es el hijo del pastor, entonces que haga lo que quiera. ¿Me hago entender? Es un pecado tremendo. En el versículo 22, seguimos acá. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían como las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo lo que este pueblo, vuestros malos procederes, no, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no le oyeron, pues la voz de su padre, porque ya se había resuelto hacerlos morir. Acá veo, desde el versículo 22 al 25, un padre ausente. Aquí veo un padre que dice, he escuchado que ustedes hacen eso. Si un padre dice, he escuchado que ustedes hacen eso, muy seguramente es porque el padre no los ha visto. Si un padre no los ha visto, es porque es un padre ¿qué? Ausente. Yo entiendo que a veces los hijos hacen cosas que uno no se da cuenta, y yo sé, pero si es algo repetitivo, y estos ya eran grandotes, o sea, Elí era un padre ausente. Pero fíjese cuál fue la consecuencia del pecado de los hijos. ¿Cuál fue? La muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte. Algunas veces muerte espiritual y otras veces hasta muerte natural. Y estos dos hijos murieron naturalmente y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos pecaban. Pero el padre fue también allí el proceder para que ellos procedieran de esa forma, ¿cierto? Otro ejemplo es el José. José es un hijo amado. José era un hijo en donde el padre le enseñaba la palabra, de hecho le regaló túnicas, y José le sucedieron miles de cosas. Estuvo en una cisterna, lo metieron a la cárcel, o sea, injusticias, pero si usted lee Génesis 39:21 dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Esa es una historia muy linda, pero yo le quiero decir con esto. Cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios, le enseñamos el sendero en el cual nuestros hijos deben andar, Dios los va a proteger cualquiera que sea la situación. Y van a venir situaciones, amén a eso. Van a venir y tu papá, no puedes protegerlos para las situaciones, van a venir. Pero tú debes entender que Dios, si tú los crías en el temor de Dios, ellos van a estar guardados, ellos van a tener el favor de Dios y que a través del desierto van a estar tomados de Dios. Amén. Ahora, ¿y qué hago? Recomendaciones, ¿cierto? ¿Me ayudan con la fotito? ¿Y qué hago? Esta es la respuesta de ¿qué hago? Segunda de Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor,
y la paz con que los de corazón limpio invocan al Señor. Esta es la respuesta para cada padre y cada madre, cada papá que hoy Dios te está dando. Que huyan y que sigan. Huyan de las pasiones juveniles. ¿Cómo huyo? Y después miramos cómo siguen. ¿A huir a qué? ¿Cómo los ayudo a huir de esas pasiones? Primero, sentando las bases. Deuteronomio 6. Que la palabra de Dios esté en tu casa, que la hables día, que la hables de noche. Que Dios sea lo más importante. Que la iglesia no sea una opción, papá. Que la iglesia no sea una opción, papá. Que se hace, se va, se sirve, punto. Algo le llegará en esa palabra. ¿Cómo siento bases? ¿Cómo le enseño a ellos a huir de las pasiones? Cuando me ven huyendo a mí de las pasiones. Cuando yo no me quedo pegada viendo bailando por un sueño. Cuando yo no me quedo pegada escuchando, no sé, algunas cosas en televisión. Ayer estábamos con mis hijos y yo estaba jugando con Ezequiel y me puse a ver televisión. Yo no veo mucho televisión argentina y estaba Mirta Legrand. Entonces y yo me puse a verla porque estamos como Mirta también allí en Facebook. Entonces me puse a verla y había alguien que ni idea quién es y le decían, ay, ¿y cómo te va con el show? Y miremos un poquito de eso. Y pusieron eso y cuando pusieron eso, Ezequiel pasó y me dijo, ¿a ti te gusta eso? Y yo le dije, no, yo cambié. Entonces era una de las que bailaba y bueno, y yo decía, ¿qué es esto? Pero si ellos me ven a mí huyendo de esas pasiones, ellos lo van a hacer. Pero si yo me pego y digo, ay no, es que tiene el don de Dios, mire, lo muestra mucho, pero no, ¿cierto? Yo no puedo estar haciendo, ellos me tienen que ver. Porque si yo no soy ejemplo, ¿con qué valor les voy a decir? No te tomes, no fumes si yo estoy con esto. Eso te hace mal. ¿Y a ti no te hace mal también? Amén. Entonces ellos harán eso cuando nosotros tengamos realmente convicciones. No pretendas hacer de seguidor a tu hijo cuando tú ni siquiera eres seguidor de Cristo. Amén. Debes conocerle realmente a Dios, de ser un proveedor, un ejemplo para ellos. Esto me hablaba muy fuerte de Dios también, porque esto también viene a mi corazón. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, ¿cuántos padres hay acá? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto de criarlos en disciplina es en amor, no dañando su corazón, no retorciendo, no haciendo cosas malas ante ellos. Ámalos, cumple lo que prometes. Si dices te lo voy a regalar, te lo regalo. Voy, vas, el ya vengo, ¿sí? Cuando usted ya viene, en serio que ya viene, ¿sí? Guarda su corazón, ríete con ellos y si estás triste también llora con ellos. Recuerda que ellos están por poco tiempo, ellos están contigo 18, tal vez 20, algunos 30, ¿sí? Uno dice por favor, pero ellos están por poco tiempo, aprovéchalos, dales lo mejor de tu tiempo. La niñez es determinante para un adulto y hoy lo entendemos como adultos. Si no lo entiendes todavía, te falta poquito para entenderlo, pero que te cae la ficha, te va a caer. Como adulto vamos a entender en algún momento de nuestra vida que nuestra niñez fue importante y que marcó nuestro tiempo. Y ahora estamos en una iglesia con líderes, sentándonos tal vez con psicólogos, terapeutas, ayudándonos porque no pudimos. Algo pasó en nuestra niñez. Mira, no hagas eso con tus hijos. Si sabes que anduvo mal contigo, no lo reproduzcas. Sánate tú. Está bien, estamos acá para sanarte, pero no reproduzcas ese daño que te hicieron a tus hijos. Ámalos, bendícelos. Si necesitas ayuda, tienes líderes, pastores que te podemos ayudar. Ayúdalo en amor, háblale con firmeza, con disciplina. Él entenderá para que no muera como estos hijos que hicieron lo malo. ¿Cómo le ayudamos a seguir? ¿Cierto? Ya le ayudamos a huir, ahora ¿cómo le ayudamos a seguir? Siguiendo la justicia. Tus hijos son hijos de justicia. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. Tu hijo no es un mentiroso, tu hijo no es un drogadicto, tu hijo no es un matón, tu hijo es un hijo de Dios, que de pronto mintió, que de pronto
hizo algo malo, pero esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es llamado siendo hijos, somos hijos de luz. ¿Siguiendo qué? La fe. Hebreos 11:1 dice: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, que tus hijos te vean en fe, que aun cuando haya temor no dejes salir de tu boca el temor, que tus hijos vean que tú también estás peleando fe, que todos los días tengas algo por qué creer, pero cuando lo tengas, les digas: esto es nuestra batalla y la hemos ganado. Una batalla de fe, todo es por fe. Siguiendo el amor. Hebreos 12:6 dice: porque al que ama a Dios disciplina. Hay disciplina y hay amor, pero siempre amándolo, siempre mostrándole. Y hoy en día un adolescente entiende cuando hay un amor genuino, entiende, y cuando sus padres les están disciplinando, ellos les gusta la disciplina, en amor les gusta. Y cuando no hay disciplina en su casa, busca otro amigo que lo discipline. Y muchas veces esos amigos, esas son malas influencias y lo terminan yendo a cosas que no están bien. Y por último, siguiendo la paz. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No habrá paz si no está Jesús en nuestro hogar. No habrá paz. Vas a tener una telenovela en tu casa, mexicana, colombiana, venezolana, la que quieras, pero la vas a tener. Amén. A veces yo le pregunto a alguien de mi iglesia: ¿cómo va la novela boliviana de Pepito? Porque es así. Cuando no tenemos a Jesús, vamos a tener una novela. Si tenemos problemas con Jesús, si estamos superándonos todavía, imagínate sin Jesús. En un hogar de incrédulos nunca puede haber paz. Ahora, lo último, ayudémoslo a perseverar. La última parte de 2 Timoteo 2:22, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Digámosle, no le digas sí a todo a tu hijo, dile a veces no. Ellos necesitan ver las promesas de Dios, pero disfrutar el viaje. Y a veces no se disfruta mucho, pero tiene que andar el viaje. A veces el viaje, para poder llegar a Bariloche, tenés que pasar por desiertos, tenés que pasar por lugares con mucho calor, en donde no hay un kiosco, en donde no hay un baño, pero tenemos que pasarlo para poder llegar a esas montañas, a ese lindo lago, pero tenemos que pasarlo. Enseñémosle a nuestros hijos a perseverar, enseñémosle todo el tiempo. Y yo sé que a veces cuando la gente es grande, cuando los papás son grandes, se cansan rápido, porque por eso le dan el chupete electrónico, por eso les dan todo ya. El niño empieza: dame mami, y el cansancio de los padres, de las 8 horas trabajando, de los 50 años que tengo ya, le dice: tome ya, sí. No nos cansemos, papás, porque en ti no solamente es para ti lo que estás haciendo, es para una descendencia. Son tus hijos y tus nietos a los que tú estás bendiciendo o no estás bendiciendo. Y Dios me dio una palabra para darte para ti hoy, papá y mamá. En Isaías 60, versículo 1 al 5 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Amén. Qué linda palabra. Y quiero terminar diciéndole: gracias, papás, gracias, mamás, por hacer todo lo que hacen por sus hijos. Son generaciones a las que ustedes están marcando. Y yo creo que la sabiduría de Dios va a venir a ustedes y va a llegar todo el favor y la gloria para que ustedes puedan hacer ese trabajo tan hermoso que Dios ha designado para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Y como nosotros, como dije, somos una iglesia que honra, también queremos honrar a nuestro papá, hemos honrado a nuestro Padre Dios, queremos honrar a ustedes, nuestros papás de mi lugar y los mapás de mi lugar. Queremos honrar también a nuestro Padre espiritual, ¿cierto? Que es Pastor Edison, es una bendición para nuestra vida. Y como yo dije en el servicio, la definición de padre yo la conozco es por él, ¿sí? No tuve cercano, y es la mejor que he visto, porque también he conocido muchos papás de cerca,
cerca y de lejos, y puedo decir que yo cuento con el mejor papá en mi casa. Tal vez usted cuente con el mejor papá en su casa, pero el mío es el mejor papá. Amén.